Cuando nos interesamos en estudiar, por ejemplo, el efecto de procedimientos de un laboratorio sobre algunas reacciones químicas, o estudiar el efecto de marcas de un medicamento en la efectividad del mismo, o tal vez nos interesamos en estudiar el efecto de tipos de suelo sobre algunas características en las plantas, o el efecto de fertilizantes en la producción de un cultivo, o nos interesamos en estudiar el efecto de las dietas sobre algunas características físico-químicas o biológicas en animales, o el efecto de algunos conservantes sobre algún alimento, o tal vez estudiamos el efecto de tipos de materiales en la fabricación de un producto, o el efecto de tipos de máquinas en la ejecución de una tarea. Yo soy Luis Barrios y hoy les hablaré de diseño completamente al azar, ejemplo en R. ¿Cuándo se utiliza diseño completamente al azar o DCA? O también llamado clasificación a una vía. Este método de análisis estadístico es utilizado para estudiar el efecto que tienen los niveles o tratamientos de un factor sobre la respuesta observada Y. El diseño tiene T tratamientos que se distribuyen de manera al azar en las unidades experimentales, replicando cada tratamiento. El número de unidades experimentales es igual a la suma de las réplicas en cada tratamiento. El modelo lineal en un DCA se puede representar como la observación iésima del tratamiento jésimo igual a la media general más el efecto del jésimo tratamiento más el error experimental, que es una variable aleatoria normal con media cero y varianza sigma cuadrado. La hipótesis estadística a probar es la siguiente: H sub 0 promedios de los tratamientos iguales versus H sub 1 al menos un par de promedios difieren. Para probar la hipótesis estadística nos apoyamos en la descomposición de suma de cuadrados, el cual se nos presenta la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Con la suma de cuadrados podemos construir la tabla de análisis de varianza, el cual nos arroja la estadística de prueba F de Fisher, que la calculamos como el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error, donde el cuadrado medio de los tratamientos se obtiene como la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad, que son t-1, y el cuadrado medio del error se obtiene como la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad para el error, que es la suma de las réplicas por tratamiento menos t tratamientos. Para finalmente concluir con una significancia de alfa de la siguiente manera: con una confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento, se rechaza H sub 0 si el F de Fisher calculado es mayor que el F de Fisher a una significancia alfa, es decir, hay efecto significativo de los tratamientos del factor sobre la respuesta estudiada. Se dice que un DCA es balanceado cuando el número de réplicas es igual en cada tratamiento del factor. Por ejemplo, en un experimento biológico se emplearon 4 concentraciones de cierto producto químico para mejorar el crecimiento de cierto tipo de planta con el paso del tiempo. Se utilizaron 5 plantas con cada concentración y se midió su crecimiento en centímetros. Se obtuvieron los siguientes datos y también se aplicó un control. Se muestra las concentraciones que son los tratamientos C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4, el cual se asignaron a las unidades experimentales que son las plantas, aplicando cada concentración de forma al azar en 5 plantas que llamaremos réplicas, obteniéndose las alturas de las plantas en centímetros, el cual serán llamadas variable observada. La hipótesis a probar es la siguiente: H sub 0 es promedio de las alturas de las plantas iguales en las distintas concentraciones versus al menos 2 promedios de alturas difieren. Podemos ingresar los datos en R de la siguiente manera. Primero ingresamos el factor. Para ello utilizamos la función factor. Dentro de la función factor le indico que me genere un vector
que me replique cada uno de los 5 tratamientos 5 veces. Pero se le debe indicar a R el nombre de los niveles o el nombre de los tratamientos. En este caso utilizo el parámetro labels y le indico que sus tratamientos son C0, C1, C2, C3 y C4. A este procedimiento le llamé concentración. Para ingresar la variable observada, como es un vector numérico, utilizamos C minúscula entre paréntesis. Dentro, primero que todo, ingreso todos los valores del primer tratamiento, separados por comas. Luego ingreso todos los valores del segundo tratamiento, separados por comas, hasta llegar a todos los valores del último tratamiento, también separados por comas. A este procedimiento se le llamó crecimiento. Para que se muestre en la consola y R lo reconozca, ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presiono la tecla Run. Se muestra en la consola. Nuevamente presiono el botón y se muestra en la consola. Si nos interesamos en mostrar la información en una base de datos, utilizamos la función DataFrame y dentro de la función escribimos el nombre de las variables concentración como mi factor y crecimiento como mi variable observada. A este procedimiento se le llamó datos. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. La información suministrada se muestra en la consola. La estadística descriptiva, como son las réplicas, totales y promedios, inclusive varianzas, podemos también digitarlas en un marco de datos, un DataFrame, utilizando la función Tapply. La función Tapply, dentro de la función Tapply, primero ingresamos el nombre de la variable observada, separado por una coma y seguido por el nombre del factor. Separamos por una coma, le indicamos el procedimiento o función deseado. En este caso, las réplicas, la cantidad de elementos len. Para los totales, la función a utilizar es sum. Para promedios, la función a utilizar es min. Y para varianzas, la función a utilizar es var. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento que fue llamado Stat y presionamos el botón Run. Nuevamente presionamos el botón y se nos muestra la parte de la estadística descriptiva. Réplicas, 5 réplicas para cada tratamiento, los totales en cada tratamiento, promedios en cada tratamiento y varianzas en cada tratamiento. Es importante ilustrar la distribución de los datos. Para ello realizaremos diagramas de cajas para representar cada una de las concentraciones. Invocamos la librería ggplot y utilizamos la función qplot. Dentro de la función qplot, nuestro eje X son las concentraciones, el eje Y es el crecimiento y la información fue extraída de la base de datos que fue llamada datos. El gráfico obtenido es el que se muestra en la pantalla, el cual se puede observar que para una concentración de 2 y una concentración 1 se tiene un mayor crecimiento y se tiene menor crecimiento en la concentración C4. Finalmente, para dar una respuesta a la hipótesis de que si el crecimiento de las plantas es diferente en cada concentración, generamos la tabla Nava con la función A o B, indicando que la variable dependiente es crecimiento y la variable independiente es concentración. A ese procedimiento se le llamó modeling. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run.
y hacemos un resumen al modelo lineal con la función sumar. Se genera la tabla Nava, obteniéndose una fuente de variabilidad, concentración residuales, los grados de libertad para concentración 4, para residuales 20, la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados de los residuales, cuadrados medios para tratamientos y para residuales, un F calculado de 27.5 y un p-valor que nos va a ayudar a nuestra conclusión. Este p-valor es 7.04 por 10 a la menos 8. Se compara con una significancia alfa, por ejemplo, del 0.05. Se concluye de la siguiente manera. Con una confianza del 95%, se rechaza que sub 0, ya que el p-valor resultó menor a la significancia asignada, que es de 0.05. Es decir, que hay diferencias significativas de la altura promedio de las plantas en las concentraciones. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video. Nos vemos.